continuidad al seminario, es un honor para mí presentarles al doctor Carlos Jesús Delgado Díaz, doctor en Ciencias Filosóficas. Voy a permitirme leer un breve resumen curricular, y digo breve porque es muy extenso y muy impactante toda la trayectoria que ha llevado el doctor a través de su vida. Bueno, filósofo, profesor de filosofía, Master of Arts en Filosofía, Universidad Estatal de Bielorrusia, 1983. Doctor en Ciencias Filosóficas, Cuba, 1992. Profesor titular de la Universidad de La Habana en el 2000. Académico titular de la Academia de Ciencias de Cuba, de 2012 al 2018 y de 2018 al 2022. Rector Multiversidad, Mundo Real, Edgar Morin, 2015-2018. Decano, Facultad de Filosofía e Historia, de 2013, Universidad de La Habana, 2013-2017. Vicepresidente del Comité Nacional Cubano de Bioética. Vicepresidente de la Sociedad Cubana de Investigadores de Investigaciones Filosóficas. Coordinador Cátedra Paulo Freire, Universidad de La Habana. Coordinador Cátedra Complejidad en La Habana. Autor de artículos publicados en revistas y libros de Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, España, Estados Unidos, Italia, México, Panamá, Suiza y Venezuela. Y los libros Reinventar la Educación, Sao Paulo 2016, México 2017, La Habana 2017, Bogotá 2018. Filosofía, Política y Dialéctica y Materialismo del Saber, Habana 2007 y 2011, Bogotá 2008. Bioética y Medio Ambiente, Habana 2006-2019, México 2008. La Revolución Contemporánea del Saber y la Complejidad Social, hacia unas ciencias sociales de nuevo tipo, Buenos Aires 2006. Límites socioculturales de la educación ambiental, México 2002. Diccionario temático, Ernesto Che Guevara, Habana 2000. Cuba Verde, Habana 1999, 2003, 2011. Ecología y Sociedad de Estudios, Habana 1996, 1999. Su actividad docente e investigativa ha sido premiada en la URSS en 1982, México 2001, Argentina 2004 y Cuba 2004, 2005, 2009, 2011, 2014 y 2017. Bueno, doctor, pues le dejo el espacio. Muchas gracias. Con permiso, me voy a quitar el nasobuco para que se escuche mejor. Primero quiero agradecer la invitación para estar en este seminario. Creo que ha sido una experiencia muy hermosa la del día de ayer y el día de hoy. Unas discusiones muy interesantes, presentaciones muy agudas. Quizás no siempre en el espíritu del diálogo como debería ser, pero cada uno de nosotros nos emocionamos y eso nos hace a veces ser autoritarios y comportarnos de manera autoritaria con el saber que tenemos. Es algo creo que humanamente comprensible, pero que debemos trabajar cada uno de nosotros todo el tiempo. Por eso lo que yo les voy a exponer ahora y las ideas que les voy a presentar, ustedes deberían tomarla con un criterio de mucho cuidado y mucha perspectiva crítica, porque se trata de hablar del conocimiento de las fronteras, de la comprensión de las fronteras y del diálogo de saberes. Se puede hacer siempre una crítica muy aguda de lo que está ocurriendo o de una postura a la cual nosotros con la cual no concordamos totalmente. Es decir, eso es válido. Se puede hacer una crítica incluso con el adjetivo de despiadada, en el sentido de una crítica que no tenga compromiso, que no tenga miramiento. Eso es una cualidad inherente al pensamiento científico. Pero al mismo tiempo, cuando hacemos una crítica, tenemos el deber de aguzar el sentido de la explicación y de la comprensión. De la explicación cuando se trata de un proceso. Cuando yo quiero explicarle algo a una persona, algo que ocurrió, algún proceso que está ocurriendo, sea de la naturaleza, de la sociedad. Pero la comprensión con respecto a las personas que están involucradas, a los seres humanos. En este tema del diálogo de saberes y la comprensión de las fronteras, habitualmente hay una crítica despiadada con respecto a la ciencia, que muchas veces pasa por alto cuestiones importantes con respecto a lo que significa la ciencia, el valor real que tiene y lo imprescindible que resulta para los seres humanos. Por el otro lado, también, como ocurrió en la presentación anterior, por ejemplo, la crítica a los expertos es habitual, la crítica al cierre de las fronteras es habitual, pero al mismo tiempo tenemos que entender que las fronteras no solo son un espacio de distanciamiento, son un espacio también de conexión. Ayer se hablaba de una manera muy interesante en una presentación del carácter poroso que pueden tener las fronteras. No solo las fronteras físicas entre países, las fronteras entre actividades, sino también las fronteras entre saberes, entre conocimientos.
Y aquí querría hacer la primera precisión. Nosotros podemos hablar de conocimiento en el sentido de un resultado que se obtiene después de realizar un proceso, la cognición humana, en este caso cuando hablamos del conocimiento humano, es decir, un proceso mediante el cual elaboramos la información que recibimos y se produce a partir de esa elaboración un resultado que para nosotros es un producto terminado que nos ayuda a hacer algo en la vida o nos ayuda a vivir. Y debemos tener siempre un espacio de comprensión para los matices de estos dos aspectos. El conocimiento que me ayuda a algo en la vida, ese conocimiento práctico que está vinculado a la técnica, ese conocimiento práctico que está vinculado a la ciencia, al resultado científico, a la experiencia en la vida cotidiana, en el hogar, en la vida familiar. Pero también tenemos que dar un espacio a ese otro conocimiento que no nos ayuda a resolver problemas prácticos, pero nos ayuda a vivir. El lugar de la poesía, el lugar del amor. Hay problemas que solo podemos entenderlos a profundidad si los enmarcamos en la ciencia y en la construcción científica. Y en ese momento, la construcción científica es imprescindible. Y a partir de que esa construcción científica es imprescindible para alcanzar ese nivel de conocimiento que necesitamos, puede haber alguien que sea un experto en esa área de conocimiento, que está especializado en esa área de conocimiento. Todo eso es imprescindible, es necesario, no podemos renunciar a eso. No lo podemos tirar al latón de la basura suponiendo que es una agresión, que alguien sea un experto en algo, que haya experticia en algo, especialización en algo. Pero al mismo tiempo debemos tener mucho cuidado porque la especialización se puede convertir en hiperespecialización, en el aislamiento del especialista sobre sí mismo. Y ahí tenemos un problema no solo humano de comunicación, sino de aislamiento del conocimiento que producen esos especialistas. Hoy vivimos una época de hiperespecialización. Y lo mismo ocurre con el carácter del experto. El experto es imprescindible para cualquier cosa en la vida. Voy a comenzar con una broma. Imaginen que ahora se les presenta a ustedes alguien con una luz detrás y les dice que construyan un arca para que salven a la humanidad. Como dice una canción que es popular todavía en estos tiempos, ¿a quién van a ver ustedes? ¿Al carpintero para que les enseñe cómo se hace la carpintería de un arca? ¿Al cura para que les informe sobre algo sobrenatural? ¿O al psiquiatra para que los trate porque ustedes se consideran que están dementes? Es decir, hay situaciones en la vida que por ilógicas que parezcan requieren de un especialista en algo. Igual que en la familia vamos a mamá con ciertas cosas, a papá con otras cosas, al amigo, al hermano con otras cosas. En ese sentido, la especialización es necesaria, la expertise es necesaria, pero cuidado, cuando llegamos a la hiperespecialización, al cierre de la especialización sobre sí misma y llegamos al uso político del experto, usar el experto no para ayudar, sino usar el experto para justificar las acciones, para justificar las tomas de decisiones, usar el experto para imponer un orden de conocimiento, en esas situaciones estamos frente a un problema y necesitamos profundizar en la crítica, tanto para salvar la calidad que tiene la especialización y el nivel de experto que necesitamos en la vida, porque si nos sentimos mal, es ilógico que vayamos al supermercado, lo lógico que vayamos a un policlínico, a un hospital. Es ilógico si nos sentimos mal que le pidamos el remedio a la vecina. Eso nos puede llevar a la muerte. Deberíamos ir a ver al médico. En ese sentido es que las especializaciones son un resultado de la praxis humana y una necesidad de la vida de las personas. Pero como les decía antes, hay una parte de nuestros saberes que no tributan a algo que sea útil para la vida. Y eso no quiere decir que sean saberes inútiles. Les mencioné la poesía, pero podría hablarles de la filosofía. Podría hablarles de la literatura, de las artes en general. Y son saberes fundamentales para continuar viviendo, para seguir adelante, para poder lidiar con el mundo que nos rodea. Y en ese plano hay una diversidad de saberes que trasciende a la ciencia y trasciende al arte. Están todos insertos en nuestra vida cotidiana. Hay quien sabe hacer unas cosas mejores que otras. Hay quien tiene un conocimiento que viene de una cultura ancestral y lo ha conservado esa cultura y haciendo parte de esa cultura contribuye a conservarlo y a salvarlo para las generaciones futuras. Es decir, la diversidad de los conocimientos humanos es enorme. De manera que cuando hablamos del diálogo de saberes, no deberíamos estar hablando solo de ciencia, arte o formas diferenciadas de conciencia, ciencia, política, religión, etcétera. No, hay un universo de conocimientos insertos en las actividades prácticas que hacen las personas para vivir y para convivir. Se vive y se convive en México diferente a como se hace en Cuba.
en la vida familiar, en la conversación entre amigos, en los términos que utilizamos. Todo eso es un bagaje de conocimientos fundamentales para la reconstrucción de la vida humana. Yo quisiera hablarles un poco de ese nivel, en ese nivel de la revolución hipertecnológica contemporánea, las fronteras y el diálogo de saberes. Y para eso me propongo hablar con ustedes de 5 cosas. No voy a seguir la presentación de diapositivas porque sería muy extenso, tomaría demasiado tiempo. La dejo se puede socializar. Autorizo a cualquiera que la quiera copiar, que la puedan copiar, distribuirla, estudiarla, criticarme. Tengo una página web, está ahí en la primera página de la presentación de diapositivas, carlosjdelgado.org. Ahí pueden encontrar todo lo que yo he publicado. Está disponible la bibliografía sobre este tema y sobre otros temas, si llega a interesarles, ¿no? Pero primero quisiera hablarles de estas 5 cuestiones. Primero, el antecedente más lejano, el más remoto, de dónde venimos. Nosotros venimos de una sociedad sincrética, de una conciencia sincrética. Nosotros no venimos de la nada. Cuando hablamos del ser humano, no hablamos de un ser natural. Cuando hablamos del ser humano, estamos hablando no de una entidad biológica, estamos hablando de una entidad cultural. Podemos tener el Homo sapiens y no tener al humano todavía. De hecho, así ocurrió. El Homo sapiens existe desde hace alrededor de 300 millones de años, pero lo que nos lleva a los procesos actuales ocurrió hace 70.000 años antes de Cristo. Una revolución cognitiva que nos llevó a la agricultura y demás. No sabemos cómo ocurrió, no sabemos las causas, es difícil saberlo. Hay ciencia estudiándolo, pero no lo sabemos si es por mutación, si es por transformación cultural, pero nos hicimos más inteligentes que otras especies de homínidos y de los Homo sapiens antes de esa revolución cognitiva. Y eso hay que tomarlo en cuenta. Es decir, todo lo que produce el ser humano es producción de cultura. Desde los conocimientos más elementales hasta las prácticas más aberrantes. De hecho, las prácticas más aberrantes que en nuestra vida cotidiana consideramos inhumanas, por ejemplo, el crimen, el asesinato, solo lo cometemos los seres humanos. Es decir, es algo que nos cualifica como seres humanos. Deberíamos tener mucho cuidado cuando nos referimos a un ser humano como fiera, porque la fiera no llega nunca, el animal no llega al grado de salvajismo en términos técnicos sociales al que llegamos los seres humanos. Es decir, llevamos dentro, junto al ángel y al demonio, por decirlo en términos ancestrales o si ustedes quieren, un poco místicos o religiosos. Lo llevamos dentro. ¿Quién no ha conocido el caso de una persona extraordinaria, pacífica, que tiene un momento de desenfreno y termina en una cárcel y juzgado por un crimen pasional o cosas por el estilo? No son los delincuentes los únicos que cometen crímenes. No es un vicio la delincuencia. Cualquiera puede caer en una infracción que llega al rango de violar códigos penales y cosas por el estilo. Pero este tipo de situación de un grupo humano homogéneo, pacífico, que ante una situación de estrés extremo, aquí ahora mismo está cerrada esa puerta, hay una situación de humo de pronto porque hay un incendio y a lo mejor nos agolpamos y nos golpeamos para salir del auditorio. Entonces también estamos sujetos a que determinados elementos detonen en nosotros lo mejor o lo peor. Por eso, frente a una institución, un jardín bien cuidado es muy importante. Una pared bien pintada, unas condiciones de normalidad, y lo voy a decir con toda intención porque la palabra normalidad es muy criticada, unas condiciones de normalidad que digan, este es un sitio donde se permite hacer X determinada cantidad de cosas y no cualquier cosa. Esto es una universidad, o esto es un centro hospitalario, o esto es una escuela, o esto es un centro de baile, o esto es un club nocturno. Es decir, la creación de espacios que están diferenciados y segmentados es parte del ser del humano, es parte de nuestra manera de vivir en el mundo, de poder diferenciar en el mundo estructuras que no necesariamente son en el mundo estructuras, sino nosotros las diferenciamos desde nuestra perspectiva y reconocemos entonces un límite entre esta estructura y esta otra estructura. Y a eso le llamamos frontera. En la medida en que delimitemos, siguiendo un punto de vista objetivista, una frontera con respecto a una estructura que realmente existe, estaríamos mucho más certeros en nuestras predicciones y nuestras acciones que cuando nos imaginamos una frontera. Cualquiera de ustedes ha vivido alguna vez en su vida el problema de un malentendido. Alguien dijo algo que era un chiste, el otro lo interpretó como una ofensa, o alguien hizo una solicitud, alguien lo interpretó como una agresión, y eso genera todo un conflicto motivado única y exclusivamente por un error de percepción de la situación.
Entonces, cuidado, hay un lado subjetivo siempre en la delimitación de las fronteras, en nuestra proyección sobre el mundo que delimita estructuras. Hay que buscar mecanismos que nos garanticen poder tener grados de mayor certeza de los que tenemos habitualmente. Y ahí entra la historia de la ciencia. ¿Qué cosa es la ciencia? Es una actividad que permite, dentro de la diferenciación de las actividades de la antigüedad a nuestros días, paulatinamente ir depurando un medio de reducción y al mismo tiempo de comprobación de los conocimientos. Si nos vamos al reino animal, nos vamos a encontrar que hay muchas especies biológicas que tienen delimitados mecanismos muy semejantes al mecanismo básico, sobre todo en los animales superiores y los simios en particular, al mecanismo básico que nosotros utilizamos los humanos y que se depura en la ciencia para hacer el mecanismo básico de la ciencia, que muchos de nosotros llamamos método científico. Atención, no estoy diciendo que los animales tengan el método científico, ni que esté en toda la vida humana, sino hay un mecanismo básico que se llama mecanismo de objetivación. ¿En qué consiste ese mecanismo? Yo me reconozco como persona que quiere conocer el mundo, como sujeto cognoscente. Tengo delante de mí el mundo. Para poder lidiar con el mundo lo fragmento. Y esa fragmentación le llamamos objeto. Construyo un objeto del conocimiento. Tengo determinado propósito porque hay algo que me impulsa a ese conocimiento, algo que quiero hacer o algo que quiero conocer. Es decir, en el mundo subjetivo de ese sujeto hay ideas, hay concepciones, hay conocimientos previos. Y a partir de ahí actuamos en el mundo. Supongamos que yo quiero cortar esta mesa en dos mitades. Esa es la idea que tengo como sujeto. Y quiero convertirme en este momento en un carpintero y dividirla en dos partes iguales. Cualquiera puede plantearse esa tarea, pero dividirla en dos partes iguales, con un machete, con una sierra de mano, con un serrucho manual, con la herramienta que utilice, depende mucho también no solo de la herramienta, sino del conocimiento que yo tenga con respecto al uso de la herramienta. Y al final, cuando hago la actividad y transformo la mesa en una mesa partida en dos, tengo un resultado o producto de la actividad, dos mitades de la mesa. Entonces puedo comprobar la correlación si eran exactamente lo que yo quería, dos mitades iguales. Es decir, puedo contraponer la idea original contrastada con el objeto con la idea final contrastada con el resultado final del proceso. Y esa es la médula de lo que se llama el método científico, un procedimiento de reducción que cualquier problema trata de enmarcarlo en ese marco, ubicarlo en ese marco. ¿Quién conoce? ¿Qué conoce? ¿Con qué herramientas, conocimientos, estrategias conoce? ¿Cuál es el resultado de la acción de conocimiento? ¿Cuál es el producto que se obtiene? Y si el producto se corresponde o no con lo que he esperado. En ciencia eso se llama método experimental. Construir un dispositivo experimental no es otra cosa que representar el mundo de manera lo más concreta posible con las variables bajo control para poder tener conocimiento o extraer conocimiento de cuán exacta fue mi transformación de ese pequeño mundo para después generalizar ese conocimiento. ¿Hay algo malo en ese procedimiento? No hay absolutamente nada malvado en ese procedimiento. Es más, es el procedimiento común que utilizamos en nuestra vida cotidiana, lo único que sin el rigor que la ciencia exige. Por tanto, la ciencia es una actividad fundamental que debemos conservar y proteger y entrar con la ciencia en el diálogo de conocimientos. Pero yo les estaba hablando del antecedente más remoto y les decía que el antecedente más remoto es el sincretismo. Un pensamiento humano que no está diferenciado, una actividad humana que no está diferenciada en actividades separadas mediante división del trabajo y a partir de ahí hay una comunidad que realiza labores y que tiene cierto grado de diferenciación de labores. Eso es lo que llamamos la sociedad, digamos, de las tribus humanas o de los pequeños grupos humanos de 20, 30 personas que deambulaban por África durante el proceso ya de evolución interna del Homo sapiens, ya como Homo sapiens. Las llamadas pandillas de Homo sapiens que circulaban. Hay un momento después de 70.000 años después de Cristo para acá que este ser se convierte en un poquito más inteligente y ahora puede hacer cosas que antes no hacía. Primero, puede comunicarse con más número de personas. Segundo, es capaz de construir estructuras de su propia actividad. Empieza a diferenciar su propia actividad y su propia construcción social más allá de la familia. Y poco a poco van apareciendo cosas. Aparece la agricultura, aparecen los imperios, los estados, la escritura.
y se construye un complejo completamente diferente de la naturaleza para la realización de las relaciones sociales de este tipo de entes. Ya les había dicho que la cultura estaba desde antes, está presente todo el tiempo, pero ahora tenemos una sociedad que es compleja, que está dividida no solo en grupos familiares, sino en grupos clasistas, grupos de clases sociales. Y ahora se hace evidente para la sociedad los intereses de esos grupos de clase. Hay un momento en esta historia en que las sociedades complejas toman una forma, como por ejemplo en Grecia, la sociedad esclavista, con algo que se ha caracterizado como el sistema económico social esclavista. Bueno, en esa época hay una diferenciación ya de saberes bien distinguibles. Por ejemplo, si tomamos a la Grecia antigua y tomamos a un pensador como Aristóteles, nos encontramos la diferenciación de la filosofía como un saber diferente del arte o técnica. Atención, la tecné es entendida como un arte. Lo que hace un artesano, lo que hace un zapatero, lo que hace cualquier persona que se dedique a un oficio es una tecné. En ese sentido, la palabra técnica, que no los engañe, no es una técnica en el sentido contemporáneo, es un arte. Tampoco es un arte en el sentido contemporáneo, es las dos cosas simultáneamente. Es una habilidad que tiene la persona, donde es creativa la persona, pero al mismo tiempo reproduce ciertas acciones. Eso es diferente de la filosofía. Y eso es diferente de las creencias. La creencia en lo sobrenatural y demás. Eso es diferente de la experiencia individual de cada una de las personas. Y en la metafísica de Aristóteles nos encontramos con una distinción de tres saberes. La sabiduría o sofía, la filosofía, el arte o técnica, que es el arte del artesano, del que produce objetos útiles para la vida social, y la experiencia individual de cada cosa, de cada persona. Ya Aristóteles señala en esa época que la experiencia es irrepetible, porque la experiencia es el conocimiento de cada cosa por cada uno. La queremos transmitir, pero no se transmite. De ahí un dicho que corrobora o digamos que ilustra la imagen esta aristotélica, que es un dicho popular, aquí en México seguramente se dice también: nadie escarmienta por cabeza ajena. Nadie aprende por la experiencia de otro. ¿Cuál es el sentido que tiene esto? No es que no sea transmisible la experiencia en el sentido de que yo no pueda conocer lo que le ocurrió a una persona, lo que vivió la persona. Es que lo que vivió la persona es único y en ese sentido es irrepetible. Y ese es un género de conocimiento que no ha desaparecido. Cada uno de nosotros va acumulando en la vida experiencias y su propia individualidad y su ser se nutre de esas experiencias. El arte o técnica es un saber hacer y la sabiduría es un saber por el saber. Es un saber porque yo quiero conocer, por el placer del conocimiento. Y hay una frase de Aristóteles que es bellísima. En la metafísica, el capítulo 2 del primer tomo de la metafísica, o del libro primero, en aquella época no se hablaba de tomo, sino de libro. Era una estructura más pequeña. Donde Aristóteles, lo voy a parafrasear, en la lámina está en palabras textuales. Dice que todas las técnicas son más importantes que la filosofía. Pero la filosofía es la mejor. ¿Captan la diferencia? Todas las técnicas son más importantes que la filosofía, pero la filosofía es la mejor. Suena un poco a darse autobombo porque era filósofo, ¿no? Pero no tiene nada de eso. Es decir, las técnicas son más importantes porque las técnicas me dicen y me producen objetos útiles. Me permiten hacer cosas y me permiten vivir, pero la sabiduría me permite atravesar las fronteras de esos conocimientos prácticos, ir más allá de los conocimientos prácticos. Me permite soñar, me permite vivir, me permite programar el futuro, me permite acceder al conocimiento como conocimiento. Hoy lo diríamos tal vez en otros términos, me permite también especular, hacer proyecciones del futuro posible. Ahora, lo más importante de esa frase de Aristóteles no es que le diga a una más importante y a la otra la mejor. Es que no discrimina saberes. Atención. No dice que hay uno mejor que el otro, en el sentido de que el otro no sirve para nada. Porque lo que es más importante, por la relevancia que tiene, es lo más importante. Cuando dice que la filosofía es mejor, no está diciendo que todo lo demás no sirve. ¿Cuándo comenzó la gran desviación hacia la exclusión del resto de los saberes? Un poquitico después de la antigüedad clásica,
cuando se crean las religiones monoteístas. Con las tres grandes religiones monoteístas aparece un fenómeno de aparición por primera vez, o podemos formular así o decirlo de esa manera, aparece por primera vez la idea clara de que es posible un saber absoluto, un depositario de las verdades que genera un saber absoluto que me permite entonces con ese saber absoluto desenvolverme en la vida social. Si quieres la solución a alguno de los problemas que tienes, vete a buscarlo al repositorio de saber absoluto. Esa es la estrategia de las grandes religiones, que no creo que haya sido malintencionada, porque últimamente todo lo convierten en una teoría de la conspiración. No quiero que se genere la imagen de que estoy diciendo que fue intencional. Es un resultado natural dentro del proceso histórico social. Y eso se hace tan fuerte en el medioevo que comienza la exclusión del resto de los saberes. En la antigüedad clásica no tenemos esa exclusión de los saberes, pero en el medioevo lo tenemos. Y lo que tenemos en el siglo XV de nuestra era, cuando empiezan a darse los primeros pasos para la época que estamos viviendo hoy, que es la época del capitalismo, y se comienzan a dar los primeros pasos para la ciencia que tenemos hoy, que es la ciencia moderna y contemporánea, seguidora de la ciencia moderna, muy diferente de la ciencia antigua, siglo XV. En ese momento, lo que la ciencia tiene delante no es un saber más o una diversidad de saberes. Lo que la ciencia tiene delante es un saber absoluto. A Galileo lo condenan. ¿Por qué lo condenan? Porque fue capaz de decir o transgredir la frontera del saber absoluto. Lo que no sabía Galileo es que la ciencia se iba a convertir culturalmente después en un saber absoluto. Y ese es uno de los problemas que tenemos hoy en la ciencia. No es un problema de los científicos, porque ningún científico se cree que está produciendo un saber absoluto. Los científicos saben los límites que tiene el conocimiento científico y la lógica del conocimiento científico, que lo somete todo a crítica y a revisión. Y eso es uno de los valores fundamentales que tiene el pensamiento científico, el ser un pensamiento crítico que lo revisa todo y que ante una nueva evidencia cambia sus postulados. Y es un valor fundamental de la ciencia que nosotros tenemos que rescatar en la actualidad culturalmente, porque culturalmente no se ha respetado. Esto tiene que ver con la figura de Copérnico a principios del siglo XV. La llamada revolución copernicana. En una de las la primera presentación del día de hoy se puso la imagen bellísima del universo de Copérnico. Un universo que ponía el sol en el centro del universo. Esa revolución copernicana, de denominación que le dio después un filósofo alemán, Manuel Kant, a esa revolución puso lo que estaba de cabeza, lo puso de pie. La Tierra no es el centro del universo, como decía la astronomía de Ptolomeo y la religión vigente en el occidente. El Sol, consideró Copérnico, era el centro del universo. Todavía no había eliminado la idea de que el universo tenga un centro, sino aceptó la idea de que el universo tenía un centro, pero colocó al Sol. Y al colocar al Sol, viró todo lo que estaba de cabeza, lo puso de pie. Pero eso tuvo un costo para el sentido común y la vida cotidiana. Porque miren, lo que dijo Copérnico fue interpretado. Primero, lo que dijo Copérnico fue lo siguiente. La ciencia elabora criterios propios para verificar el conocimiento que produce. La ciencia no depende de los criterios de la vida cotidiana. La ciencia no depende de los criterios de la política. La ciencia no depende de los criterios de la religión. Para que la ciencia juzgue que algo es científico, depende de sus propios criterios, avalados matemáticamente y en la experimentación. Esa es la tesis 1 de la revolución copernicana, que puso de pie lo que estaba de cabeza en ciencia. Y es el origen de la ciencia contemporánea. Una ciencia que se preocupa por verificar el conocimiento que produce y que está abierta a la crítica constantemente y que le devuelve a la sociedad ese espíritu de pensamiento crítico, que es uno de los valores fundamentales que la sociedad contemporánea necesita reincorporar. El pensamiento crítico que hoy tiene un reservorio en la ciencia y en las universidades como institución cultural. Ahora, la interpretación cultural de la revolución copernicana es otra cosa. ¿Cómo la cultura humana del capitalismo naciente interpreta la revolución copernicana? Lo interpreta de la siguiente manera. La ciencia es un saber absoluto y lo que ella dice es la verdad.
Y a partir de ahí se cae en una trampa. Aunque ningún científico se lo cree, la cultura trata a la ciencia como si fuera el saber absoluto. Y por ese camino tenemos primero el acto de favorecer la ciencia para el desarrollo de la economía y la vida social, que es un acto positivo, tuvo un resultado positivo por ahí. Es decir, el avalar desde el punto de vista científico las transformaciones que se realizan con respecto a la naturaleza y con respecto a la sociedad. Pero tuvo un resultado negativo absolutamente con respecto a ese mismo problema cuando no le vio límites a esa transformación. Y llevamos a una transformación de la naturaleza como objeto, como si la naturaleza no tuviera límites. Es decir, llegamos a un gravísimo problema ambiental. En lo que estamos viviendo es la consecuencia de esa reinterpretación cultural de la Revolución Copernicana. Y eso tiene una consecuencia importante que debemos tomar en consideración. Con esa interpretación cultural de la Revolución Copernicana, la ciencia se convierte culturalmente en un saber absoluto. Porque lo que tiene delante es un saber absoluto que tiene que superar. Es la religión. Y si ustedes buscan los libros de historia sobre la historia del conocimiento y de la ciencia en todo ese periodo, se encuentran que hay una batalla permanente entre la ciencia y la religión que llega hasta nuestros días. Una confrontación permanente de una y la otra, aspirando cada una a alguna verdad en particular o a toda la verdad por sí misma. Ahora, eso tiene una historia de carne y hueso. Yo quisiera recorrer un poquito esa historia de carne y hueso para que ustedes pudieran corroborar en esa historia de carne y hueso la presencia de algunos actores. Porque hasta ahora he mencionado solo dos actores, la religión y la ciencia. Y mencioné de soslayo dos actores más, la experiencia que tiene cada persona, y de ahí salen una cantidad enorme de saberes cotidianos, y también otro actor que es las técnicas, el conocimiento del saber hacer, el de producir objetos útiles para la vida social y la vida de los seres humanos en general. Pero hay una focalidad entre ese actor ciencia y ese actor religión. No he hablado de un actor fundamental que hoy es un actor desencadenante de los problemas principales que afrontamos, que se llama tecnología. Y tenemos que hablar del factor tecnología. Voy a saltar varias láminas para llegar a la lámina de la historia y recorrer esa historia un poquito. Comencemos por aquí. Estamos alrededor del siglo XV y ya hemos llegado hasta el siglo XXI. Ese es el tramo que está representado en la lámina. Voy a ponerle dos barras que significan el inicio de estos procesos a mediados del siglo XV y el momento actual en que nos encontramos, entrando en el primer cuarto del siglo XXI. Entre esas dos barras está un tipo histórico de sociedad en la que hemos estado viviendo, la sociedad capitalista. Ha tenido muchas modificaciones como sociedad, muchas transformaciones como sociedad, pero no ha cambiado a ser otra sociedad. Este es el marco de la sociedad donde estamos viviendo ahora. Del diálogo de saberes que les voy a hablar ahora es el que se produce en el contexto de esa sociedad. En los orígenes tenemos a Copérnico, a Galileo y a Newton. Lo pongo ahí para que ustedes ubiquen bien el momento de vida de estas personas. Bien, fíjense que no se conectan nunca. Es decir, viven en momentos, espacios de vida completamente separados uno del otro. Pero son los tres fundadores de la ciencia moderna. Y el núcleo de conocimiento que dio lugar al tipo de ciencia que tenemos hoy. Son cúspides del inicio que siguen siendo cúspides en la actualidad. Voy a saltarme aquí las láminas. Ya todo esto lo expliqué. Volvamos aquí. ¿Qué ha ocurrido entre el siglo XVIII y la actualidad? Han ocurrido 4 revoluciones científicas. La primera revolución científica, que es la revolución de la fábrica y la producción con el vapor. La segunda revolución, hacia 1870, que es la revolución de la electricidad y la automatización. La tercera revolución hacia 1970, a veces se data en la década del 60, entre 90 y 100 años después, se da una tercera revolución industrial, que es la revolución que ustedes conocen comúnmente como revolución de las TICs, de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Y alrededor del 2010 comienza una cuarta revolución industrial, montándose una revolución sobre otra, que nos permite hablar de cuestiones como megadatos, control de las personas mediante algoritmos, comunicación entre objetos, inteligencia artificial.
En otros términos tecnológicos se habla de la quinta generación. Es decir, una tecnología de comunicación que permite la comunicación entre objetos y todo este tipo de fluidez. Fíjense el lugar que tienen las 4 revoluciones industriales. No hay receso entre ellas. Hay una transición de una a otra y marcan la pauta desde mediados, casi finales del siglo XVIII, 1784, hasta la actualidad. No es cualquier cosa el impacto de la tecnología en los saberes contemporáneos y el diálogo de saberes. Es fundamental. Si por un lado tenemos la ciencia, por el otro lado tenemos la tecnología. Y hablamos de tecnología específicamente con la primera revolución industrial. Antes no se hablaba prácticamente de tecnología. ¿Qué entendemos por tecnología? Un proceso que concatena determinadas actividades. Esas actividades las llamamos actividades técnicas. Y esas actividades técnicas concatenadas ocurren en un lugar. Y ese lugar tiene un nombre, se llama fábrica. Esa es la noción básica inicial de tecnología. Les llamo la atención sobre eso porque hoy la noción de tecnología, cuando ustedes utilizan la palabra tecnología, ¿en qué piensan? Vamos, sean honestos. En el teléfono celular o en la computadora. Cuando se dice tengo tecnología, es tengo tecnología de la información y las comunicaciones, es decir, la de 1970 para acá. Vean la influencia de la tecnología hasta en el lenguaje común. Ayer yo compré en la tarde una impresora y yo no di mi nombre para comprar la impresora. Y hoy por la mañana tenía en mi teléfono celular un mensaje promoviéndome impresoras. ¿De dónde salió la información para que yo tuviera en mi teléfono hoy ese tipo de mensajes? ¿De dónde se filtró que yo compré una impresora o que estaba interesado en la impresora? Probablemente en alguna búsqueda que hice de impresora en el día de ayer. Es el control de las personas mediante los algoritmos. En este caso, para ofrecerte un producto comercial. Pero puede ser también para que la policía lo utilice. Puede ser para cualquier otro tema. La tecnología no es algo que está ahí y que está alrededor de nosotros. Hoy la tecnología es otra cosa, ya no está en la fábrica. Atención, en una fábrica entran cosas. ¿Qué entra en una fábrica? Materias primas, obreros, especialistas, organizadores del proceso productivo. En la fábrica hay máquinas, se organiza un proceso interno de actividades, una secuencia, y de la fábrica sale, habitualmente decimos, sale un producto terminado, algo elaborado. Una fábrica de llantas, pues llantas. Una fábrica de mesas, pues mesas. De la fábrica sale algo más. ¿Saben qué salió de la primera revolución industrial de la fábrica? Salieron clases sociales nuevas. Salieron los obreros y los proletarios. Salió la contradicción entre la burguesía y el proletariado. La confrontación de clases. La sociedad capitalista cambió bajo el influjo de la tecnología. La tecnología no es cualquier cosa. Tiene una influencia muy fuerte en lo que ocurre en nuestras sociedades. Esa es la tecnología de la fábrica. ¿Qué teníamos antes? Miren la parte superior de la lámina. Antes de las revoluciones industriales, ¿qué teníamos? Desde el punto de vista de la filosofía de la tecnología, y este es un conocimiento que muchas veces no se utiliza porque se considera el área de la filosofía de la tecnología muy alejada, es más atractiva la sociología de la tecnología que nos explica las relaciones inmediatas y demás. Pero esta clasificación creo que es muy importante. Podemos hablar de una fase técnica, donde hay un uso de la técnica para generar productos, desde la elaboración primitiva de la piedra hasta la elaboración de calzado por un artesano o en una manufactura. Pero después entramos con las revoluciones industriales en la fase tecnológica. Y la fase tecnológica llega hasta la tercera revolución industrial. Cuando comienza la tercera revolución industrial, ocurre algo extraordinario que no había ocurrido nunca antes. Para explicarles eso extraordinario, quiero preguntarles o ponerlos a pensar sobre lo siguiente. ¿Qué es una sociedad? ¿Qué define una sociedad humana? Hay 3 elementos que definen una sociedad humana. Para que haya una sociedad humana se necesita una vida material común. Si no hay vida material común entre un grupo de seres humanos, no hay sociedad humana. No es posible. Se necesita una vida material común. Se necesita una comunicación común. Deben comunicarse esas personas para realizar la vida material común. Y deben, tercero, dirimir los asuntos que les conciernen para que haya no un gobierno, porque no siempre hubo gobierno en la sociedad, sino una gobernanza. Es decir, una manera de lidiar con los asuntos
que hoy llamamos públicos, con los asuntos de ese colectivo humano. Esos tres elementos ahora, a partir de la tercera revolución industrial, la de la década del 60, ya en el 70 podemos hablar de esa revolución de las TIC como un hecho. Esos tres elementos están modulados por un factor de naturaleza tecnológica. Las tecnologías de la información y las comunicaciones trajeron consigo la conversión de la tecnología en un medio en el cual se realiza la actividad humana. Ya deja de ser algo que se utiliza, ya deja de ser un proceso controlado en un espacio confinado de la fábrica o el taller. Ahora la tecnología está fuera, en la vida cotidiana, gobernando ¿qué? 1, la comunicación. 2, la producción, la vida material de las personas. Y 3, con la cuarta revolución industrial, las formas en que se controlan los asuntos públicos. Ya la tecnología no es algo que se usa, para decirlo con palabras del lenguaje común. La tecnología se convirtió en el medio en el cual realizamos la actividad. Es el espacio que, si estamos dentro de ese espacio, somos, y si no estamos dentro de ese espacio, dejamos de ser, hemos sido excluidos. Y esa es una forma de exclusión social nueva y de incomunicación entre los seres humanos generada por la nueva fase en que se encuentra la tecnología. Voy a seguir con la lámina rapidito para mostrarles cuántas cosas han cambiado en la sociedad y cuánto ha ocurrido vinculado a ese desarrollo tecnológico. Por ejemplo, la etapa del comunismo utópico llega hasta las primeras revoluciones industriales. Cuando único tuvo una fuerza política independiente el comunismo como acción social y acción política fue con la primera revolución industrial. Porque la primera revolución industrial genera el grupo social o contribuye a generar el grupo social o clase social a la cual está dirigida o responde esa política. ¿Me explico? Es decir, hay una correlación de impacto. No es que la tecnología decida la vida social. No es que la tecnología sea un factor o el factor fundamental del cambio social. Es que la tecnología produce cambio social. Y el cambio de fase en la historia de la tecnología produce transformaciones a nivel de la sociedad. En este caso, se trata de una transformación de tipo ideológica. Miren dónde quedan las experiencias socialistas. ¿Qué tramo de la historia ocupan? ¿Han oído hablar del estado de bienestar? Todavía se habla bastante del estado de bienestar. Miren el periodo histórico que ocupan. Y el estado neoliberal. ¿No nos parece que hemos vivido toda la vida en el estado neoliberal? Miren el espacio histórico que ocupa el estado neoliberal. Y estamos hablando del periodo del capitalismo, no estamos hablando de toda la historia humana. ¿Captan la idea que está detrás de esta gráfica y de este recorrido gráfico? Tenemos una historia de compartir conocimientos, de poner a dialogar conocimientos, en la cual en momentos distintos diversos conocimientos han ocupado el cenit o el punto principal. En un momento determinado hay diversidad de saberes. En un momento determinado hay sincretismo de los saberes. Hay indiferenciación de los saberes. En otro momento es la ciencia que emerge en la modernidad y llega hasta nuestros días como una fuerza principal. Después la tecnología comienza a cambiar profundamente. De hecho, se constituye la tecnología. Desde la década del 70 cambia la tecnología a otra fase, que ya no deberíamos seguir llamando tecnología, sino hipertecnología en español o metatecnología en inglés. Por eso se usa indistintamente hipertecnología o metatecnología. Y eso nos está evidenciando que detrás de todo esto, detrás de los cambios tecnológicos, detrás de los cambios sociales, está ocurriendo algo real en la vida práctica de las personas. La manera en que la gente, las personas comunes hacen las cosas cambia radicalmente de una fase a otra. Si hablamos de tres fases en la historia de la tecnología, tendríamos que hablar de mucha más praxis en la historia humana. Hoy, de la década del 70 para acá, tenemos una praxis muy diferente de la praxis que teníamos entre el siglo XVIII y el siglo XIX, de la que teníamos antes. Son cambios prácticos en la vida social humana, pero ya que impactan directamente en cómo se comportan las personas y cómo viven las personas. Y eso tiene un impacto gravísimo en la sociedad en que estamos viviendo. De hecho, antes de la década del 70, podíamos decir que estábamos viviendo en una sociedad tradicional. Una sociedad que conservaba y apreciaba la tradición y el conocimiento. No es una sociedad que no sabía.
sino que tenía una actitud diferente frente al conocimiento. Ahora, después de la tercera revolución industrial, tenemos una sociedad del conocimiento, que no quiere decir que sea una sociedad que sabe, sino que tiene una actitud diferente frente a los conocimientos. Ahora apreciamos lo nuevo. Apreciamos el valor del nuevo conocimiento, de la diferenciación del conocimiento o de los conocimientos. Deberíamos, de hecho, hablar siempre de los conocimientos y ponerle plural a la palabra conocimientos. Pero asombrosamente, esa sociedad no tradicional o del conocimiento no se ha convertido en una sociedad del aprendizaje. ¿Qué nos pasó hace 2 años cuando tuvimos que migrar a la enseñanza en línea masivamente? En toda la enseñanza general, la universidad y las escuelas. ¿Qué no sabían hacer los maestros? Enseñar en línea. ¿Y qué no sabían hacer los estudiantes? Aprender en líneas. Todos podíamos haber dicho en el año 2019 que cualquier adolescente de la escuela primaria, es decir, terminando el ciclo del bachillerato, tenía mejores habilidades de manejo de los dispositivos electrónicos que cualquier adulto de mi edad. No voy a decir mi edad. 62 años. Atención, saben mejor a manejar el dispositivo. Me pasó ya hace muchos años, en 2005. Me tocó un avión para volar de Milán a Madrid. Y era un vuelo que se veía pacífico. Yo suelo llegar bien temprano a los aeropuertos. No había ni un alma allí, tranquilito todo en el aeropuerto de Milán. Una maravilla. Y como 10 minutos antes llegó una bandada de personas adolescentes, que era una escuela que estaba haciendo turismo, y se montaron todos en el avión. Todos andaban con teléfonos y traqueteando los teléfonos en el avión, no respaldaban disciplina. Absolutamente indisciplinados, regados. El maestro no sabía qué iban a hacer con ellos. En la locura de la adolescencia. ¿Tienen más habilidades para manejar los dispositivos? Claro que sí. Pero no saben aprender con el dispositivo. Porque ¿quién les enseñó las habilidades? Y aquí viene un factor fundamental de la comunicación y el aprendizaje contemporáneo. Un saber implícito en la cultura que lo invisibilizamos. Se llama mercado. Se llama mercadotecnia, propaganda comercial. Quien nos enseñó a usar los dispositivos fue quien nos ofrecía servicios. Por tanto, nos enseñaron a hacer ¿qué cosa? Consumidores de contenidos. No personas capaces de aprender mediante los dispositivos. Todo esto son aprendizajes. Yo no puedo estigmatizar una tecnología. No puedo estigmatizar un conocimiento científico. Me resulta imposible estigmatizar una religión, aunque no comparto la creencia de ninguna. No es posible. Son productos humanos. Cada uno tiene su espacio. Cada uno tiene sus excesos. Y la cuestión fundamental del diálogo de saberes es poder encontrar la tripa de cada uno de estos saberes para poderlos poner a dialogar. Y eso me lleva al problema final. Voy a saltarme unas láminas que hay más adelante aquí. Bueno, me la voy a saltar, ya lo dije, para terminar. Vamos al tema de las fronteras del diálogo de saberes. ¿Por qué razón hay fronteras entre los saberes? Yo diría que hay fronteras subjetivas y fronteras objetivas. Porque los saberes realmente responden a realidades diferentes y esa es una frontera objetiva. Yo necesito el experto en medicina interna y el cardiólogo porque hay un corazón y un sistema circulatorio. Por tanto, ahí hay un grado de objetividad que indica la necesidad de una expertise. Yo quisiera ver una persona que critica a los expertos enfermos del corazón que no fuera a acudir a un cardiólogo. O cuando uno está medio trastornado de la cabeza, que no vaya a ver a un psiquiatra. O que no recurra al plomero cuando tiene un problema de plomería, que es otro nivel de conocimiento especializado en algo que es más cotidiano. El conocimiento especializado es necesario porque hay objetividad en las fronteras. Cuando no hay objetividad en las fronteras o hay un mal uso del experto, entonces habría que criticar al experto. Estamos ante una problemática de carácter cognoscitivo. Por eso yo, antes de hablar del diálogo entre las personas, del diálogo entre las culturas, del diálogo entre los grupos humanos, me gusta plantear el tema como diálogo de conocimientos, porque los conocimientos representan el resultado de las actividades humanas o uno de los resultados de las actividades humanas. Y ahí está la síntesis del tipo de problemas que vimos al inicio. Ahora, las fronteras tienen condiciones
y nosotros necesitamos aprender las condiciones de las fronteras. En términos más bien de definición lacónica, diríamos que es una barrera que al mismo tiempo que conecta, distancia. Al mismo tiempo que es punto de arribo, punto de llegada, es punto de salida. La imagen de una ciudad en la costa. Para el que viene del mar es una cosa. Para el que viene del interior de la tierra es otra cosa. Eso es una frontera. Ahora bien, ¿qué configura las fronteras entre los conocimientos? Una primera configuración que siempre pasamos por alto es el de las prácticas de convivencia. La gente convive de cierta manera. Las prácticas de dominación. No es que la dominación sea buena o sea mala, es que la dominación está presente y está presente de maneras diversas en la familia, en la escuela, en el colectivo, en el grupo de amigos. Entonces hay que empezar a lidiar con ese lado de la frontera. Las prácticas de resistencia. Por eso usted no le puede pedir a una persona que está estresada o un grupo social que está estresado por una situación que lo tensa profundamente porque amenaza, por ejemplo, su existencia, que tenga tranquilidad ante la presencia de un problema determinado. Claro que tiene que estar alterado y mucho más alterado que antes, porque está en juego su desempeño y su vida. Por tanto, hay prácticas también de dominación. Si hay prácticas de dominación, hay prácticas de resistencia, que son comunes a ciertos grupos humanos. Miren, imaginen la frontera como un globo. No imaginen la frontera nunca como un muro, porque el muro hay que derribarlo para pasar. En un globo, si usted quiere que haya algún tipo de permeabilidad, lo mejor que puede hacer es ampliar el área de contacto. Entonces, si vamos a hablar de diálogo de saberes y yo reconozco, por ejemplo, la identidad del otro grupo y el otro grupo reconoce la mía, ya ampliamos la zona de contacto. Si reconocemos qué prácticas de dominación tenemos y qué prácticas de resistencia tenemos de aquel lado y de este lado, ampliamos el área de contacto. Pero ese es el primer punto. También hay un universo terminológico y conceptual. Hay un universo de palabras, maneras de nombrar las cosas. Hoy, por ejemplo, hay mucha discusión dentro del feminismo y otras luchas de minorías y demás. Mucha discusión con el tema del lenguaje, el lenguaje inclusivo y demás. Y hay algunos memes que me llaman mucho la atención, como aquel que dice, en el restaurante que piden lenguaje inclusivo y lo ponen en el menú, ¿dónde está en braille? Para que sea inclusivo con los ciegos. ¿Dónde está en mímica para que sea inclusivo con los sordos? En fin, necesitamos reconocer los lenguajes de los demás. No solo en ese caso, sino en cualquier otro caso. ¿Cuáles son las palabras con que designan las cosas? En el panel anterior se ponía un ejemplo interesante de la práctica que ellos hicieron de cómo se intercambiaban términos y se usaban terminologías diferentes para tratar lo mismo. Bueno, en realidad no estaban tratando lo mismo. El ingeniero estaba viendo la cosa de una manera y el médico del otro, pero tenían lenguaje diferente porque estaban denotando para ellos realidades diferentes. Pero cuando comparto el lenguaje, amplío la zona de contacto. Ya no es una práctica de convivencia, ya es una práctica de lingüística, de lenguaje, de comunicación. Y por esa vía puedo lograr resultados. Por ejemplo, en el caso de la ciencia, en la academia, pero en el caso de la vida cotidiana, hoy predomina la concepción obsoleta de la tecnología. Esta de la tecnología como instrumento, como artefacto, como dispositivo, de la tecnología como un proceso controlado, de la tecnología como el objeto. Y no nos damos cuenta cómo cambió la sociedad y la tecnología está en todo el proceso social, rigiendo todo un proceso social controlado tecnológicamente. Por ejemplo, ¿qué estamos haciendo ahora con esta transmisión? Esto es simultáneamente aprendizaje, enseñanza, difusión de conocimiento científico, debate sobre problemas contemporáneos. Es un proceso de aprendizaje y un proceso de acción realizado en el entorno tecnológico. Yo tenía que venir preparado hoy, pero yo necesitaba a estas personas que están asistiendo a este proceso aquí. Y necesitábamos de quien limpió el teatro, quien preparó las condiciones, quien lo concibió, el proyecto que ampara la realización de esta actividad. Sí, la tecnología atraviesa todos esos procesos. No la podemos reducir a un acto o a un espacio constreñido. Y eso está afectando hoy mucho
al problema del diálogo de saberes, porque a veces criticamos la tecnología como si la tecnología fuera el demonio. Y la tecnología, bueno, puede ser el demonio de la misma manera que puede ser el demonio cualquier otro producto humano o cualquier otra realización de la cultura humana. Este punto cuarto que viene ahora es un poquito más complicado de explicar, nada más lo voy a esbozar. Hay una racionalidad clásica que viene de los tiempos de la fundación de la ciencia moderna, que termina en ese eslogan cultural, que no es un eslogan científico, lo repito, eslogan cultural, que nos dice que la ciencia es la que tiene la razón en todo. Pero reitero, es un eslogan cultural. Esa persistencia cultural de la racionalidad clásica que piensa que hay un objeto, una verdad, que piensa que hay un solo camino del conocimiento, cosa que la ciencia nunca ha dicho. La ciencia reconoce diversidad de caminos. Lo que reclama es que plantees con claridad cuál es el camino por el cual llegaste al resultado, que yo te lo voy a revisar. Y yo es el otro científico. Y esa es la magia y reitero la idea, el valor fundamental de la ciencia. Esta persistencia, que es una persistencia ideológica de esa racionalidad clásica, está haciendo muchísimo daño, porque tiene una consecuencia social de largo plazo terrible. Si nos seguimos creyendo el cuento que la ciencia es mala, terminaremos viviendo el resto de nuestras vidas comprando tecnología e inventos científicos a países desarrollados. Esa es la consecuencia más grave. Seguiremos siendo dependientes. Por tanto, hay que demitificar la crítica de la ciencia. La ciencia puede ser criticada. La ciencia es la única actividad productora de conocimiento que es autocrítica. Pero si seguimos pensando en términos clásicos, no llegaremos a ninguna parte. Hay un modelo dominante de verificación que está centrado en la objetivación. Esta es la contracara del punto 4. Tampoco puedo reducirlo todo a ciencia. Se lo voy a decir sencillito porque ya deben estar cansados de que lleve tanto rato hablando. ¿A alguien de ustedes se le ocurre enamorar científicamente? ¿Por qué no se les ocurre? Porque van a fracasar. Porque conceptualizar, o sea, reducir el enamoramiento a hormonas, a funcionamiento fisiológico, sabemos que es insuficiente porque hay un fenómeno cultural que comenzó cuando empezamos a beber de la leche materna, tal vez cuando estábamos en el vientre de nuestras madres. Entonces, hay cosas que no caben en la estructura de la ciencia, no porque la ciencia sea incapaz, sino porque la ciencia es un proceso de reducción para lograr un tipo de resultado. Y hay muchos problemas humanos, como la vida y la muerte, como la inmortalidad, como la pertinencia de los valores morales. ¿Por qué seguir una ética y no otra? Como las preferencias políticas, que no necesariamente tienen una única forma de ser representadas y que sea válida solo esa única forma. La forma científica de representarlo es importante, pero hay otras muchas formas de representarlo que necesitan ser rescatadas. Pero en algunos casos no hay manera. Si usted quiere plantear un problema teológico, lo primero que le va a decir la academia científica, bueno, váyase con los teólogos, porque científicamente yo no tengo cómo formular un problema teológico. De hecho, está toda la historia llena de supuestas demostraciones científicas o refutaciones científicas de la existencia de Dios. Pues ni lo puedes refutar, ni lo puedes demostrar, porque escapa a la lógica del tipo de demostración que la ciencia, con el cual la ciencia procede. Es un asunto de fe, no es un asunto de racionalidad. Ese modelo dominante de verificación, todavía dominante, entonces se convierte en una resistencia a la comprensión del valor de otros saberes. Y aquí vuelvo a llamar la atención. Lo voy a poner en los términos más simples posibles. Usted, si individuales, puede decidir tratarse de una enfermedad grave o crónica o una enfermedad gravísima con un curandero en nombre de su libertad, pero está cometiendo un error. Si usted renuncia al pensamiento científico, si usted renuncia al estado de conocimiento de la medicina sobre ese problema médico. No estoy diciendo que no se pueda acudir a formas tradicionales ancestral, pero ¿es adecuado para el problema que tengo delante? ¿Es adecuado en general para este problema? Es decir, en la vida las decisiones tienen que estar en correspondencia con la correcta formulación de los problemas. Y si yo no formulo bien el problema, no voy a llegar al resultado. Y hoy hay mucho diálogo de saberes que se frustra porque se cae en posturas de barricada. Yo estoy en la barricada de los saberes tradicionales, yo estoy en la barricada de los saberes científicos. Ahora,
hay competencia entre posturas extremas y una competencia desenfrenada a favor y en contra de la ciencia y del conocimiento científico y tecnológico. No hay moderación en cuanto a la crítica que se hace a la ciencia. Yo, por ejemplo, quería criticar la presentación anterior, pero no me dieron la palabra porque no me vieron, estaba en una esquinita por allá. Pero no me satisfizo mucho la explicación que dieron los colegas anteriores. No quiere decir que fuera errónea, sino no me satisfizo a mis expectativas, la cuestión de los expertos y demás. Por eso en algún momento lo intercalé antes en la conversación o en la presentación de las ideas. ¿Por qué adoptar siempre la postura de barricada? ¿Por qué adoptar siempre la postura de yo tengo la razón, tú estás equivocado? ¿Por qué la dicotomía verdad-error? Ahí entra una palabra mágica que se llama transdisciplinariedad. Cuando yo pienso que en términos culturales, porque estamos hablando de la cultura humana, cuando en términos culturales yo comparto un espacio con personas que vienen de actividades distintas, no solo pueden existir comprensiones distintas, pueden existir también justificación de acciones y procesos que sean distintos. No tengo por qué construir la verdad y el error como los antípodas de mi relación cognoscitiva. Podría haber algo más. Del cine mexicano, yo les recomiendo ver una película, debe ser de los años 80, María de mi corazón. Alguien de los que tengan una edad cercana a la mía o lejana, pero no tan cercana a la adolescencia, ¿la ha visto? Ah, pues búsquenla. Es una mujer que trabajaba en un circo, tenía su pareja, en un momento determinado va a hacer un viaje, se monta en un autobús en la carretera, era un autobús que llevaba presas a una prisión, bueno, no eran presas en realidad, eran pacientes psiquiátricos, a un hospital de confinamiento, y se queda dormida, se baja medio dormida, se va la buceta, y ella no aparece en la lista, pero si venía en el autobús está loca, y la meten en el hospital. Y ahí empieza el dilema de esta mujer de luchar por su identidad. Ella está cuerda, ha sido un error, nadie le cree que ella estaba allí por accidente, hasta que pasan los meses y los meses y los meses y el marido la encuentra. Y lo primero que le dice el personal es que ella tiene una psicosis de tal tipo o de más cual tipo, tiene tal problema de salud, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando el hombre la va a ver, ¿cómo creen ustedes que la reconoce? ¿Como la mujer que dejó un día que iba a tomar el autobús para hacer un viaje? ¿O como una persona loca? Se los dejo como intriga para que vayan a ver la película, que la película vale la pena. La realidad es un concepto filosóficamente muy resbaladizo. Por eso en filosofía se construyó el concepto de realidad objetiva, cuando yo puedo reducir a objeto. Pero el problema es que no todo lo puedo reducir a objeto, porque yo no puedo reducir a objeto la intencionalidad. ¿Qué diferencia hay entre un guiño y un parpadeo? Porque si alguien guiña, me está haciendo una seña. Y si alguien parpadea porque tiene un tic, por ejemplo, y hace esto, no te estoy guiñando el ojo. Tengo un tic nervioso. ¿Y cómo se distingue una cosa del otro? ¿Cuál es el grado de objetividad? Está difícil, ¿no? ¿Y cómo se distingue que la persona que mató tenía la intención de matar? Jurídicamente hay procedimientos para enjuiciar a una persona, pero agotan el problema de la intencionalidad humana. ¿Qué es lo que realmente usted quiere? Por ejemplo, hoy uno de los síndromes de los que se habla es el síndrome del cuidador. La persona que está cuidando a un enfermo terminal o que está cuidando a un anciano durante años y que tiene el amor en su interior y al mismo tiempo el deseo de que la situación termine. Y cuando la persona muere se siente culpable porque no hizo todo lo que podía hacer por aquella persona. ¿Cuál era su verdadera intención? Cuando le dijo algún día que me tienes cansado, cosa por el estilo, o lo pensó, ¿cuándo acabará este tormento? ¿Qué es lo que quería y lo que no quería? ¿Saben ustedes lo que quieren o no quieren en determinado momento de decisiones críticas en su vida? En la vida tomamos muchas decisiones críticas. Después, cuando pasan los años, lo que era decisión crítica para el adolescente,
Para el mismo adulto dice eso era para morirse de la risa. No sé por qué le di tanta importancia, pero en aquel momento fue crítica. ¿Cómo distingo la intención? Entonces, hay una manera de no caer en la trampa de ver verdad y error como los dos únicos extremos. Y es darnos la pausa para considerar el tercero incluido. ¿Qué pasa si entre la verdad y el error hay un tercero? ¿O es que no ha pasado más de una vez en la historia de la humanidad y en particular en la historia de la ciencia que lo que era un error se convirtió en una verdad? Y lo que era una verdad indubitable, el sistema geocéntrico de Ptolomeo, se convirtió en un error. ¿Acaso no ha ocurrido? Bien, era un error para la época de Ptolomeo. En términos absolutos de la ciencia, yo puedo decir desde la lógica del presente, claro que estaba equivocado en aquella época. Nunca estuvo la Tierra en el centro del universo. En ese sentido estaba equivocado. Pero su concepción funcionó socialmente e hizo avanzar el conocimiento. Entonces, en ese sentido era un error absoluto. Yo sé que esto es una materia difícil de encontrar, pero en el diálogo de saberes es fundamental entrar en esta materia. El diálogo de saberes debería emerger como un diálogo transdisciplinario. ¿Qué quiere decir eso? Un diálogo que reconozca una lógica donde el tercero, lo que está entre el sí y el no, no esté excluido, sino esté incluido. Es posible, concíbalo posible. Denle espacio, como se hace en creatividad. Denle un espacio de existencia y corrobore si existe o no existe. Porque muchas veces entre la verdad y el error, entendidos como verdad absoluta y error absoluto, no hay una cadena de verdades o de un proceso ascendente que conduce a las verdades. El punto 7 es muy importante. Muchas veces creemos que hemos reconocido la identidad del otro para entablar con él un diálogo de saberes y que hemos reconocido el otro saber. Y muy en el fondo de nuestra concepción suponemos que están equivocados o suponemos que no tienen toda la verdad que pretenden tener. Es decir, mi identificación no es auténtica. A eso yo lo llamo reconocimiento incompleto del resto de los saberes. No reconozco al resto de los saberes como saberes plenos. No solo pasa eso en el debate entre ciencia y religión. Pasa con respecto a toda la vida cotidiana. Pasa con respecto a las artes. Ya les avancé el punto 8. Decimos que estamos en la sociedad del conocimiento. Estoy en el punto 9. A veces parece que estamos en la sociedad de la mayor ignorancia. Porque tenemos un olvido sistemático de las experiencias anteriores y un olvido sistemático de la historia de nuestra propia cultura. Y creo que ese es un elemento muy importante a tomar en consideración en cualquier diálogo de saberes. Los saberes tienen historia y hay que reconstruir la historia de esos saberes para poder entablar un diálogo. Ese no es un elemento cualquiera. Fíjense que estoy mostrándole 11 elementos. Cada vez que abrimos la puerta de uno de esos elementos, lo que hacemos es inflar el globo y darle un área mayor de contacto al saber. Es posible que en un diálogo de saberes real, yo en el tema de la identidad lo que tenga sea un hundimiento, porque ahí no hay comunicación, está vetada, hay una frontera, pero en el otro lado avancé un poco más, en otra dirección avancé en otro lugar. No se puede pensar en el diálogo de saberes como un diálogo aplastante, de unir todo, de sincretizar todo, de sintetizar todo como si eso fuera posible. El reconocimiento de la identidad implica que en algún momento habrá que dejar las cosas tal como está. Para ellos es así y para nosotros es de esta otra manera. Si no, no podría existir jamás una negociación. 10, la pretensión de pureza. Este es uno de los que más escondido está. Cada uno de nosotros, en su cultura, considera su cultura la palabra mágica que mencioné hace un rato, normal. Lo que es propio hacer en México, lo que es normal hacer en México, resulta para el extranjero probablemente chocante. Y le va a pasar a un mexicano cuando va al extranjero y se encuentra con otro, por poner un ejemplo, no voy a decir la cultura que corresponde,
Llego a un hotel y en el hotel no hay tapón para ponerle al lavamanos. ¡Qué salvajismo! Porque en esa cultura se acostumbra a lavarse la cara llenando el lavamanos de agua y echándose agua a la cara. Punto. ¿Qué mal sabe esta comida? ¿Qué picante está? No tiene sabor ninguno, no tiene picante. Es decir, hasta en ese plano de las preferencias, la pretensión de pureza, que es equivalente a la pretensión de normalidad, es uno de los mayores frenos al diálogo de saberes. Podemos ya dialogar si reconocemos que nuestro saber tampoco es la perfección ni tampoco es puro. Tiene debilidades, tiene algo que aprender en otros saberes. Y finalmente, no tenemos reflexión paradigmática. En nuestra cultura no se acostumbra a reflexionar sobre los paradigmas. ¿Qué son los paradigmas? Los puntos de partida invisibles. Lo que hace que ustedes como mexicanos hablen de una manera y yo como cubano hable de otra. Y cuando yo empiezo a hablar en México nunca he podido pasar por otra cosa que no sea cubano. Una vez me pasó en Veracruz ya por última vez y no lo intenté más. Hablé en un mercado y una persona muy común del mercado me dijo, usted es cubano, ¿no? Digo, ¿y tú cómo sabes que yo soy cubano? Por todas las letras que te comes. De hecho, mi nombre es Carlos, pero yo no digo Carlos, solo cuando hago un esfuerzo mental. Yo digo Carlos. ¿Cuál es tu nombre? Carlos. Porque vivo en La Habana y en La Habana se habla de cierta manera y nos tragamos ciertas palabras. Lo bello del lenguaje es que todos cantamos, pero ninguno escucha su propia melodía. Siempre escuchamos la melodía del otro. Entonces, ese último punto de la insuficiente reflexión sobre los paradigmas tiene que ver con el hecho de que, situados en nuestros saberes, no somos suficientemente reflexivos sobre cuáles son los fundamentos de nuestros saberes. ¿Por qué hacemos lo que hacemos de esta manera? ¿Por qué consideramos normal lo que consideramos normal? Esto es una estrategia de pensar las condiciones de frontera que nos permitirían asumir diálogos que a veces en la sociedad son fáciles, a veces son diálogos imposibles. Estas son las ideas generales que yo les quería presentar. Hay toda una fundamentación en cada una de las láminas, los conceptos bien explicados y demás. Muchas gracias. Bueno, ahora pasamos a la hora de las preguntas. No sé si en el chat hay alguna o alguien aquí quiera hacer una pregunta al ponente. Ahí arriba. Yo quisiera saber cuál es tu posición con respecto al concepto de Kuhn, de la incompatibilidad de los paradigmas en la ciencia, dentro de la ciencia. Mira, de que una teoría no puede relacionarse con otra porque simplemente no se entiende ni siquiera el lenguaje, ¿no? O sea, el concepto de temperatura era cuando la teoría del calórico, y luego cambió totalmente el mismo concepto de temperatura cuando entra la termodinámica moderna, por ejemplo. Y sí, la otra cosa es, una cosa que a mí me gustaría discutir aquí, el concepto de las dos culturas, que se propuso hace muchas décadas, ¿no? Que es la ciencia por acá y las humanidades por acá, y no hay conexión ni siquiera física. En Ciudad Universitaria, en la UNAM, están los institutos de minerales en un lado y los institutos científicos o no científicos o más no científicos en otra parte del campus. Y no hay diálogo entre las dos culturas. Por ejemplo, hemos estado invitando a feministas a que nos hablen de los conflictos que hay ahora de violencia de género en la universidad, en el Instituto de Radioastronomía. Y están totalmente desconcertadas. Dicen, ¿cómo es que los astrónomos quieren que les hablemos de feminismo
si nosotros somos de humanidades, ustedes son astrónomos, entonces están, o sea, nadie sabe qué sucede, ¿no? Nosotros tenemos cada semana un seminario de astronomía y de repente llega una feminista a hablar de violencia de género. Y nos dicen, ay, pues, qué raro está esto, ¿no? O sea, nos lo han dicho, así. Sí, sí. Qué raro y qué bueno, ¿no? Que ustedes se interesen por el tema, ya ves que como que lo de la escuela, ¿no? Las pintas, ¿no? Entonces, como que hay un total desconcierto entre esas dos ramas y seguramente has de saber de la guerra de las ciencias que se dio con el escándalo de Soccer, ¿no? Que se produjo hace unos años, unos 10, 15 años, ¿no? La guerra de las ciencias, ¿no? Ciencia contra humanidades. Entonces me gustaría ver su punto de vista o en este seminario que se tratara este asunto de las dos culturas. Mira, primero del paradigma y la inconmensurabilidad. Son dos cosas diferentes, son dos conceptos importantes de la teoría de la ciencia. O sea, estamos ubicándonos en una problemática que emerge en la década del 60, en las concepciones de la teoría de la ciencia que vienen por la línea del positivismo lógico, no es positivismo lógico, es la línea posterior, y que chocan por primera vez con el tema de la concepción historicista de la ciencia con Kuhn, Lakatos y Faraday. Si tú analizas la teoría científica como un cuerpo estructurado y la alejas de la concepción social y digamos, el ligamento o pegamento social que tiene toda teoría científica, las raíces socioeconómicas, políticas y de todo tipo que tienen las teorías científicas, porque el científico está ubicado en un marco conceptual de su ciencia, pero en un momento cultural específico de la historia. Eso está más que demostrado. Tiene sentido hablar de inconmensurabilidad si te ubicas en ese marco, porque quitaste la historia y dejaste la ciencia como ciencia pura. Pero una vez que tú te separas de la ciencia pura y ubicas la ciencia en el contexto histórico-social, pierde pertinencia el concepto de inconmensurabilidad. Porque el nuevo concepto es inconmensurable con respecto al anterior porque su matriz de explicación y su rango de descripción son diferentes. Y por tanto no se pueden comparar aunque el término sea el mismo. Pero cuando conectas con la sociedad y ves el tipo de problema que se estaba tratando de resolver y cómo evoluciona un tipo de problema científico en otro tipo de problema científico y requiere entonces de una nueva teoría que lo reconstruya todo, es decir, con una perspectiva historicista, es más cuestionable. Sin embargo, Feyerabend era historicista y Kuhn era historicista y afirmaron que eran inconmensurables. O sea, yo no estoy de acuerdo con su punto de vista, pero también dentro del historicismo se considera que la inconmensurabilidad es un concepto válido, ¿no? Y creo que desde entonces sigue siendo un tema de debate en la historia de la ciencia y se aplica sobre todo al rango de las ciencias naturales, no tanto de las ciencias sociales. Ahora, el concepto de paradigma es otra cosa. Kuhn da un paso fundamental en la historia de la ciencia cuando él conecta la historia y la sociología con el estudio de la metodología. Un famoso congreso de lógica, historia y lógica de la ciencia en la década del 60, en que Popper, por ejemplo, que era partidario de la concepción anterior, tuvo palabras muy poco elegantes y más para una persona tan elegante como Popper, según narran, porque yo no estuve en ese congreso, por supuesto, solo alguna narrativa que hay sobre él. Cuando le preguntaron sobre los historiadores de la ciencia, de la escuela historicista, dijo que había llegado a la metodología de mob of psychology, o sea, la plebe de la psicología, porque en aquella época mob no era mafia, era plebe, la plebe de la psicología, o sea, están psicologizando. En realidad no estaba psicologizando Kuhn. Kuhn estaba colocando la pregunta ¿por qué hay más allá de los niveles conocidos en la estructura de la ciencia? Desde hace mucho tiempo se reconoce en la estructura de la ciencia un nivel empírico del conocimiento y un nivel teórico del conocimiento. Kuhn hizo la pregunta imposible, ¿hay algo más allá? Porque lo único que se reconocía como más allá es que había en los científicos cierta influencia de concepciones filosóficas, sociales, ideas inspiradoras de autores precedentes y cosas por el estilo. Pero no había un reconocimiento estructural.
Y Kuhn hace el reconocimiento de una estructura que es la base matemática fundamental del tipo de construcción teórica, más o menos en palabras de Kuhn, la estructura matemática central que está en el fundamento de la teoría. En otras concepciones, por ejemplo, dentro del marxismo, en la escuela de la actividad, se profundiza en el concepto de paradigma y se habla de ideales y normas de la ciencia. ¿Ideales y normas de qué? De construcción, explicación y descripción del conocimiento. Que basta una mirada a un conocimiento biológico y a un conocimiento físico para darse cuenta que lo que es explicación en física, en biología, o al revés, lo que es explicación en biología, en física, no es explicación. Toda la física reclama que una explicación prediga. Ninguna explicación biológica predice. Es decir, en el ideal de explicación de la biología no está la predictibilidad y cuando está, no está en el grado en que está en una teoría física. El lenguaje, por supuesto, es diferente. Es decir, en ese plano de ideales, pero no solo ideales, normas. No se aprenden en la universidad y esto es muy interesante. No hay un curso para que te la enseñen. Rara vez una universidad tiene los cursos. Pero, por ejemplo, no logras publicar un artículo científico en un área de conocimiento si no te ajustas a las normas que se corresponden con los ideales de conocimiento de esa área de conocimiento. No puedes dar una conferencia y ganarte una cátedra en una universidad si no te ajustas a las normas. Es decir, las normas representan un modo de hacer y la descripción de qué significa una descripción completa y demás. Y ese es el gran mérito de Kuhn. En ese sentido, el concepto de paradigma es un concepto estricto. Ahora, yo no lo usé en ese sentido, porque de Kuhn ahora ha cambiado mucho el concepto de paradigma y hoy ya tiene un sentido mucho más social y general, aplicable en un rango mucho mayor. Se trata de un concepto mucho más flexible. Habla de las ideas rectoras, es decir, son ideas rectoras y son ideas que están ocultas. Esas son dos características que se rescatan de la concepción kuhniana y se traen a un concepto más universal. Por ejemplo, en ese sentido, Morán habla del gran paradigma de Occidente. Un gran paradigma occidental que es la base de la cultura occidental. Maruyama y otros autores también cambiaron el concepto de paradigma y hay varias modificaciones con respecto a la ciencia. Eso es lo que te puedo decir de la primera pregunta. La segunda era... Las dos culturas. Las dos culturas. Charles Percy Snow, un publicista británico muy reconocido en los ambientes científicos, con conocimiento científico, pero sobre todo su actividad principal fue publicística. Un día, él lo narra de esta manera, un día lo invitan a una conferencia, a dar una conferencia, e imparte una conferencia que terminó llamándose Las dos culturas y terminó siendo un ensayo que ahora lo pueden encontrar donde quiera, que se llama Las dos culturas. Él narra lo siguiente: estando en su salón, un día en su casa, se da cuenta de que sus amigos literatos, porque él era publicista, pero una persona muy interesada en ciencia, y sus amigos científicos no los podía llamar a que vinieran a una actividad en su casa juntos para compartir, porque sencillamente eran incapaces de comunicarse entre ellos. No tenían de qué hablar uno con los otros. Si llamaba a los científicos un día, había una tertulia perfecta en su casa. Si llamaba a los literatos otro día, había una tertulia perfecta. Él se podía comunicar con los dos, pero ellos dos no se podían, esos dos grupos no se podían comunicar entre ellos. Y de ahí nace la metáfora de las dos culturas. Es una metáfora muy fructífera. La conferencia es una conferencia brillante, pero hoy tenemos un problema triplicado. Hoy no son dos culturas, son tres. Está la cultura audiovisual, que también modula básicamente el modo de conexión con el mundo de las personas. Y hoy se siente como una barrera fuerte o una tensión fuerte en el aula con respecto a los jóvenes, en el aula escolar y en el aula universitaria. Y ahí tenemos un problema serio con lo de las dos culturas. Pero dijiste algo más al final. Sí, el último incidente fue la guerra de las ciencias. Ah, el affair Sokal, sí, sí, muy importante. Mira, aquí en la presentación de diapositivas está planteado en una de las láminas como el privilegio cognitivo de la ciencia. ¿Tiene la ciencia un privilegio cognitivo? Es decir, ¿la ciencia produce mejores verdades que otras áreas de producción de conocimiento? Yo respondería a esa pregunta afirmativamente. Sí. ¿Por qué? Porque la ciencia es la única actividad que cuenta con un aparato propio para hacer autocrítica de su propia producción. ¿Cuál es ese aparato?
es el método de reducción y objetivación conocido en las ciencias experimentales como experimento científico. Mediante el experimento científico, la ciencia somete a prueba sus construcciones teóricas y sus construcciones hipotéticas. Y eso le da una validación muy sólida al conocimiento que producen las ciencias experimentales. A eso es a lo que se le suele llamar ideológicamente método científico. Pero cualquier científico sabe que no existe un método científico. La ciencia tiene diversidad de métodos. Esto más que un método científico es una estrategia metodológica y un atributo fundamental. No lo tienen las ideologías y no la tienen las doctrinas. Ahora, ¿dónde se cumple a pie de la letra el método científico? En las ciencias experimentales. ¿Cuál es el objeto de las ciencias experimentales? Un mundo exterior diferenciado por sí mismo y diferenciable por nosotros. Un mundo físico, un mundo químico, un mundo físico-químico, un mundo biológico. Se trabó el paraguas. Ya no abre bien el paraguas, porque el mundo biológico tiene una historia que no puedo contar. Se está desenvolviendo y haciendo. Y a partir de ahí, entonces, la variabilidad es tan grande que lo que yo logro probar en este ente no necesariamente sea de todos los de su clase. Dependería también de las circunstancias. Y empieza a trabarse el paraguas. Qué interesante. Atención. Las ciencias biológicas están fuertemente conectadas con las ciencias sociales. Porque en el nivel biológico donde se produce la generación de conocimiento científico que puede llegar a ser un día generación humana de conocimiento científico. Es decir, el nivel del conocimiento no está en las piedras, no está en los minerales, no está en el mundo físico. El nivel del conocimiento no está en el mundo social. El nivel del conocimiento no está en el mundo químico. En el nivel del conocimiento está en el mundo biológico. Pero el mundo biológico siempre es social. Y el mundo biológico siempre es, productor de conocimiento. Estamos acostumbrados a separar ciencias experimentales o ciencias naturales, ciencias sociales, las biológicas en el intermedio entre ellas. Esa noción de la escalera, física, química, biología, psicología, sociología, etcétera, esa escalera es falsa, porque cuando llegas al escalón de la biología, en el escalón de la biología tienes todos los objetos biológicos, son objetos sociales, porque no son objetos en el sentido físico, son sistemas, y son sistemas que evolucionan en el tiempo, y son sistemas productores de conocimiento. Y ahí tenemos una complejidad diferente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué he dicho esto? Porque la segmentación del mundo natural por las ciencias que estudian la naturaleza se asemeja a dividir un pastel que tiene 3 pisos, no con un cuchillo que saque cuñas del pastel, sino con un cuchillo que corte rebanadas. Vaya, el primer piso para ti, el segundo piso para ti y el tercer piso del pastel para mí. El pastel tenía los pisos, mundo físico. El pastel tenía el piso, mundo químico. El pastel tenía el piso, mundo biológico. Y yo lo reconocí como ciencia. Pero ya cuando entré a reconocer el mundo biológico como mundo biológico, empecé a tratarlo como si fuera un mundo solamente físico, me encontré con que era físico y cognoscitivo. O sea, es biológico, pero es cognoscitivo, ya no es físico. Y es biológico, y es cognoscitivo, y es social. Tiene relaciones sociales, desde las bacterias hasta el Homo sapiens. Hay relaciones sociales, son sociedades, siempre son sociedades. Entonces, ¿cómo yo voy a dividir el pastel este? Si es tan complicado, pues voy a hacer cuñas del pastel. Y saco la cuña psicológica, y saco la cuña filosófica, y saco la cuña sociológica, y saco la cuña de la politología y la cuña de la culturología, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las áreas de estudio de lo social. ¿Qué pretende hacer cada una? Explicar lo social. Completo. ¿Pero qué estudia? Una cuña. ¿Y cuál fue el criterio para sacar la cuña? El criterio humano de división de la cuña. Es objetivable, pero no es objetivo. Es decir, no es porque el mundo es así, porque el mundo psicológico, el mundo sociológico, no existe solo en ninguna parte, es parte de un mundo biológico, cognoscitivo, social en general. Entonces, esa complejidad de las ciencias sociales hacen necesario que las ciencias sociales sean diferentes. Tienen un estadio primitivo en su desarrollo, para decirlo en otras palabras. Y por tanto, hay una caída con frecuencia en un problema metodológico básico, y es suponer que se pueden conectar áreas distantes del conocimiento
porque sí. Y ahí entra el affair Sokal. Lo que hicieron Bricmont y Sokal fue provocar. Escribieron un artículo que decía toda una serie de tonterías en un lenguaje revesado, trasladando el lenguaje de la física cuántica y de la física de las partículas a un lenguaje de una explicación de un fenómeno sociológico. En este caso, en el estilo de los filósofos de la posmodernidad y demás. ¿Es justa la crítica a esa exageración metodológica? Yo creo que sí, que es justa. Tenían razón en llamar la atención Bricmont y Sokal sobre la exageración que hay en muchas áreas de las ciencias sociales y el sesgo que existe en muchas publicaciones, que era el objetivo preciso, el sesgo que existe en muchas publicaciones de ciencias sociales de publicar aquello que suena bonito al oído y es para el grupo que está en la dirección de la redacción. ¿Pero tenían toda la razón? No. Porque a lo largo de esta historia difícil, aunque estén como dije antes, en un estadio todavía primitivo o temprano de su desarrollo, las ciencias sociales han ido acumulando un acervo metodológico válido que produce conocimiento objetivable y grados de veracidad cada vez más crecientes. Pero para eso hay que ser especialista en cada una de las áreas de conocimiento. La psicología tiene lo suyo, la sociología tiene lo suyo. Y en ese plano yo creo que ahí sí se les fue mucho la mano porque llegaron a una reducción que ya había ocurrido antes. Algunos físicos la cometieron en el pasado. Feynman, por ejemplo, que yo adoro ver los videos de Feynman por su sarcasmo y todas esas cosas, pero Feynman incurrió también en ese error, que es el error de suponer que hay una sola forma de obtener la verdad académica, que es la reducción al experimento. Y esa es una forma válida de obtener resultados, pero no es la única posible. Y ahí es donde está la diferencia, donde yo veo el grado de diferencia. Es decir, tanto en las ciencias naturales como en las ciencias sociales hay un grado de teorización. En el caso de las ciencias sociales también hay grados de experimentación y de observación. Algunas no lo tienen. Yo soy filósofo. La filosofía no tiene nivel empírico. El filósofo trabaja con los resultados de la cultura. Lo que vendría a ser el nivel empírico del filósofo es lo que produjo de autorreflexión sobre sí misma la propia cultura, la obra de otros autores. Eso no es un nivel empírico jamás. Son obras terminadas del pasado o del presente, pero un producto terminado de la sociedad. No puedo experimentar con eso. No tengo nivel empírico. ¿Qué es lo que tengo? Uno, la argumentación. El rigor de la argumentación. Y la capacidad de producir teoría que pueda hacer determinado grado de predicción, aunque no puede ser jamás del grado de predicción en que se realizan en las ciencias naturales. ¿Cuál sería la pregunta de mi parte con respecto a la affair Sokal? ¿Sería deseable y posible obtener en las ciencias sociales un grado de comprobación y de rigor metodológico cercano o semejante al de las ciencias empíricas? Sokal y Bricmont parecen decir sí, eso es lo que deberían hacer las ciencias sociales. Y yo creo que eso no lo deberían hacer nunca las ciencias sociales. Las ciencias sociales siempre deben tener un espacio para considerar lo que no se considera en las ciencias naturales, porque el objeto es diferente. El objeto de las ciencias sociales siempre es reflexivo. No solo es reflexivo, es autorreflexivo. Lo que yo estoy diciendo ahora no llega a ustedes y se deposita en sus cabezas. Ustedes lo interpretan. Ustedes les gusta o no les gusta, lo quieren o no lo quieren. Le produce lo que yo dije por la palabra que utilicé, por la expresión corporal que tuve, le genera afecto o desafecto. Y a partir de ahí ya todo el proceso que se desencadenó en ustedes es de ustedes, no es mío. Como decía Foucault, yo soy responsable de lo que digo, pero no de lo que dicen que digo. Porque esa es la cualidad de las ciencias sociales. Así que me quedaría con decirte que ahí tenemos un problema en las ciencias sociales. ¿Quién más? ¿Nadie pregunta? No, han estado preguntones, no crean. Hoy en la mañana de hoy se hicieron buenos debates, por lo menos en el panel y demás. ¿Hay una pregunta en la plataforma? Es que nos dejó pensando, doctor, en el sentido de que en realidad la conversación está rompiendo paradigmas, ¿no? Y yo trabajo en un tecnológico, mi formación es de ciencias sociales, soy economista, y a lo que me enfrento siempre es que dicen, el ingeniero no está haciendo técnica,
porque necesitas hacer un producto innovador y el producto innovador debe de ser requerido en el mercado y demás. Y en realidad, cuando usted empezó a hablar de la definición de técnica, una de las tareas que tengo en el trabajo es justificar que los trabajos que han hecho los investigadores responden a la línea de investigación que se llama innovación tecnológica en la cadena de suministro, ¿no? Y uno dice, ¿cómo los que trabajan en esa área, no todos son ingenieros, y cómo verdaderamente abordan el problema de la gestión de la cadena de suministro bajo su especialización, ¿no? Administrativos, ingenieros industriales, y los ingenieros ambientales lo abordarán bajo su especialización, pero bajo el sentido estricto, nos decía la persona que cuestionó nuestro trabajo, decía, no hacen innovación tecnológica. Analizan los procesos, pero no hacen innovación tecnológica, y por lo tanto la línea no corresponde a la investigación. Los productos que ustedes hacen no son de innovación tecnológica. Y cuando usted empezó a reflexionar sobre la técnica, sobre toda esta evolución, uno dice, en realidad, se analiza cómo están utilizando la tecnología para que la gestión de almacenes se dé de la manera eficiente como lo ha requerido la pandemia, por ejemplo, algún trabajo que hizo algún investigador, o bien que los métodos de inventarios respondan a los requerimientos que la pandemia ha requerido. Y entonces digo, bueno, y eso no es un análisis de la innovación tecnológica de la cadena de suministro. Y entonces el reto es, como usted dice, para la ciencia social, pero también para las ingenierías, que consideran que lo que ellos hacen es solamente innovación tecnológica, pero tampoco tienen claro qué se entiende por innovación tecnológica. Bueno, esa es un área bien específica. Sí. Es decir, hoy está bastante bien planteado en los estudios sociales de la ciencia y la tecnología la relación entre ciencia, tecnología e innovación. De hecho, cambiaron hasta el nombre, ya nadie le dice estudios CTS, sino dicen estudios CTS más I, porque la innovación es una componente fundamental. Y yo no tendría cómo abordar ese problema desde el punto de vista técnico interno, porque no soy de esa área de conocimiento. Ahora sí tengo algunas cosas que comentar. Mira, en la ciencia se pueden formular problemas y se pueden formular tareas. Si tú tienes una pregunta cuya respuesta en general no la tienes a la mano, estás frente a un problema. Y ahí tú tienes que recabar los recursos para que la pregunta que te has formulado tenga sentido suficiente como para poder hacer la búsqueda de la respuesta. Pero una vez que cuentas con una teoría, la teoría te da un marco de comprensión. Y a partir de ahí pueden surgir cientos de tareas. ¿Qué no está vigente la teoría de Newton? Trata de resolver un problema de mecánica sobre la superficie de la Tierra en velocidades lejanas a la velocidad de la luz. Es perfectamente factible hacerlo con esa teoría porque da el marco teórico para resolver problemas de esa naturaleza, como puede ser cualquier problema de mecánica, de la precisión que se requiere en mecánica. No sé si ustedes saben a los efectos cotidianos, pero en mecánica 1 milímetro es una inmensidad de tamaño. Me refiero en la mecánica de un motor de combustión interna. Por ejemplo, 1 milímetro. Eso es una enormidad de tamaño. En carpintería 1 milímetro no es nada. Rebaja un poquito y quedó arreglado el problema de carpintería. Y nadie se da cuenta que la ventana o la puerta está un poquito chueca, porque ni se ve. 1 milímetro no es nada. Pero en mecánica 1 milímetro, en una caja de velocidad, 1 milímetro no lo es todo. Entonces, con respecto a las ingenierías, también podemos hablar del nivel del problema y del nivel de la tarea. La innovación yo no la puedo concebir en el nivel de la tarea. Yo tengo que concebirla en el nivel del problema. ¿Qué es lo que realmente quieren los que están diseñando el proceso en el cual tú te encuentras? Esa pregunta te la tienes que hacer tú. Porque en los procesos de formación actual, la mayoría de las cosas que se quieren es, 1, disminuir los tiempos de formación, menos tiempo de clase, menos tiempo de actividades, hacer el currículum más estrecho, es decir, más concentrado en actividades de cierto tipo. Y cuando tú miras toda esa trama curricular te está diciendo que tú no quieres en realidad un ingeniero que resuelva problemas. Tú quieres alguien que sea capaz de solucionar tareas.
Y a partir de ahí, aunque le sigue llamando problemas y le sigue llamando ingeniería, lo está preparando para que sea más técnico que ingeniero. De manera que el know-how de la tecnología no lo tenga nunca él, lo tenga quien lo diseñó en otro lugar. Y eso se llama estrategia de dominación. Entonces, desde un análisis de ciencias sociales del problema de la innovación, lo primero que tenemos que colocar en la mira es si hay detrás de este problema práctico y de esta concepción específica de dónde está la innovación o no, un problema de dominación social. Porque no es secreto para nadie que a la hora de producir las vacunas había quien estaba en condiciones de producirla y quien no estaba en condiciones de producirla. Pero para producirla había que crearla. Y los que estaban en condiciones de crearla eran menos, con tecnologías ya probadas o con tecnologías nuevas. Es decir, hay una lógica de mercado que impera en la formación universitaria contemporánea, que regula los procesos en nuestros países para que, bueno, en el mío no, pero en los países latinoamericanos por lo general, para que se formen especialistas que tienen un grado de conocimiento de ciertas cosas. Bueno, en mi país también hay ciertas cosas. Por ejemplo, un ingeniero civil nuestro no se forma para hacer rascacielos, porque en Cuba no se hacen rascacielos y eso salió del plan de estudio hace unos años, o unos cuantos años atrás. No sé si volverá en algún momento. Entonces, detrás del currículum a veces hay intencionalidades sociopolíticas y sociales generales que hay que desmantelar para uno desentrañar el problema técnico que pueda tener delante. Que puede ser que te están exigiendo que hagan algo que sea extraordinario cuando todas las condiciones de formación sean para que no haga algo extraordinario. Pero yo te diría, en base a los pocos conocimientos que tengo sobre eso, que deberías incursionar en el área de ciencia, tecnología, sociedad e innovación, donde hay ya varios trabajos teóricos y prácticos, y en América Latina hay un sitio, el sitio de la Organización Iberoamericana de Estados, que tiene una revista CTS muy reputada, de muy buena calidad, y hay varios investigadores de puntera a nivel internacional. Por ejemplo, el concepto de hipertecnología no es un concepto de los anglosajones, es un concepto que nació en América Latina, en los estudios CTS, en el área de la parte de filosofía de la tecnología. Pero no conozco como para entrarle al problema. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Carlos, es que no quiero ni empezar porque no vamos a terminar. Pero quiero proponer para la mesa siguiente que tenemos la presentación, la tentación, porque no va a ser presentación de libros, sino tentación hacia libros. Podemos retomar desde esta discusión que nos lleva toda tu charla a ver nuevamente o a empezar a discutir desde lo que es ciencia, desde lo que es arte, para empezar con la presentación del libro. Pero es que, o sea, tú me estás pidiendo que yo participe. Sí. Ya no tengo garganta. Sí, que participemos. Porque Anabel también va a estar en la próxima mesa. No, si acaso yo a la riposta ahí participo desde el público, pero ya no tengo voz. Sí, o sea, retomamos Okay. muchas de las cosas que estás diciendo. Vale. Bueno. Muchas gracias entonces. ¿No hay más Es preguntas? que lo que pasa es que Carlos habla parece así como muy duro, que hasta los chistes los tomamos en serio, ¿verdad? Pero pues, muy agradecidos porque es una cantidad de información. Siempre eres bien generoso. Muchísimas gracias, Carlos. Y bueno, se quedan con grandes. Pero yo les dije que tomaran a beneficio de inventario lo que iba a decir, que fueran críticos. ¿No fue lo primero que les dije? Sí. Pues ya estoy viejito para saber que hablo de esa manera y eso es impositivo. Por eso no lo puedo evitar porque es mi manera de proyectar la voz, ¿no? Pero lo primero que advierto es eso. A todo ponente hay que ponerle la pregunta por delante. Porque nadie tiene el saber completo en sus manos y tiene el conocimiento absoluto sobre nada. Hay que preguntar y hay que dialogar para producir conocimiento juntos. Esa es la gran lección del diálogo de saber. ¿Ves? Se lo dije en forma impositiva. Váyase, váyase, Juan.